Pues te toca, empieza tú. Otra vez. Bueno, hola Mayur, otra vez aquí. ¿Cómo era la última vez que lo hablamos? No Ya. era... Las frases que irritan. Eso es, no. Dijimos otra frase hecha. ¿Cuál No me era? acuerdo cómo era. No lo recuerdo. Ya se Pero nos ha bueno, olvidado. Ha pasado mucho tiempo ya. demasiado. ¿Qué hacer más podcast? Sí. Pero hoy traemos un tema que se te ocurrió a ti hace un par de días que es muy interesante, que es el síndrome de la impostora. O impostor. O impostor. Bueno, yo lo llevo a mi terreno, pero sí. Síndrome de impostor. O impostora. Sí. Síndrome del impostor, impostora, ¿eh? Ya sabrán de lo que hablamos así sin explicarlo. ¿Tú crees que la gente que nos escuche dirá, ¿y esto qué es? Yo ¿Sabrán? creo que sí, porque se ha hablado bastante, o bueno, yo he escuchado bastante hablar de ello, diría que sí. ¿Para ti qué significa el síndrome del impostor? Buah. Bueno, espera, antes de nada, ahora vamos a decir lo que creemos que es cada uno, pero yo también quiero hablar de lo contrario. Justo lo contrario del síndrome de impostor. Que también tiene que existir eso, ¿no? Lo contrario, a creerse la hostia, de El repente. flipado, Eso es, ¿no? Todo lo contrario. Oye, seguro. ¿tú crees que todo el mundo habrá tenido alguna vez la sensación del síndrome del impostor o el síndrome de la impostora? ¿Tú crees que alguna vez alguien lo habrá experimentado sin verbalizarlo a lo mejor y que lo habrá sentido? ¿Tú crees que lo tendrá la gente interiorizado esto o no? Hombre, yo creo que sí, me parece súper natural. Yo la primera vez que escuché hablar de ello, todo tuvo mucho sentido a partir de ese momento. ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentiste? Bueno, yo la primera vez que oí hablar de lo que significaba esto fue escuchando un deforme semanal en el que hablaban del síndrome de la impostora, en este caso en femenino. Y en ese momento tuvo sentido todo. O sea, las noches de insomnio, ese miedo a que te pillen haciendo, a que te descubran, ¿no? De que he estado falseando algo, que no sabes muy bien el qué, porque tampoco es nada en concreto, pero es me van a pillar que no sé hacer esto o lo Es otro, lo como, demás allá. sí, es como, bueno, hay que decir que está ligado al ámbito laboral, ¿no? Mm, Bueno, más o menos. O sí, 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 no, más o menos, laboral. Y es un poco como que te pillen copiando en un examen de la sí. vida. Sí, sí. Pues a ver, vamos, yo un poco soy de estas cosas un poco académico y dicen que el síndrome del impostor o de la impostora es un fenómeno psicológico por el que una persona cree que no es inteligente, capaz o creativa y que a pesar de las evidencias indican que esas evidencias indican que eres hábil para ese puesto y que presentas un alto rendimiento y que tienes éxito, pero es como que realmente no te sientes lo que realmente eres, ¿no? Crees que estás en deuda, ¿no? Que no estás a la altura, que no sabes por qué te han dado el puesto de ejecutiva en Coca-Cola. No lo sabes, pero ahí estás, ¿no? Puede ser. Que has llegado ahí como falseando, Sí, impostando, sí, ¿no? Que estás allí, que te has generado una mentira que se han ido creyendo y que de repente estás en un sitio que no tendrías que estar y que te pueden pillar. Yo creo que ese es el miedo a que te pillen, sí. Estos ¿no? son, fíjate, cuando empezamos a hacer estos podcasts, tú y yo, empezamos con tabúes de nuestra generación, de los millennials, ¿no? Y yo creo que el síndrome del impostor es una cosa muy nuestra, muy, muy intrínseca nuestra, ¿verdad? Yo creo que está muy ligada a esta generación. Puede ser, puede ser. No sé cómo lo ven las generaciones posteriores, pero supongo que sí. Supongo que también a raíz de las crisis que hemos vivido, ¿no? Cuando Mm. estamos terminando la carrera y demás, esa sensación de que estás ocupando un espacio laboral cuando era tan complicado entrar en el mundo laboral, es Sí. posible que sí, que esté muy vinculado con nuestras generaciones. A Sí. mí la primera vez que me apareció este síndrome fue cuando aprobé el carnet de conducir. En Así, un serio. poco light, tengo que decirlo, porque claro, yo me lo saqué un poco más tarde, yo me lo saqué con 21. Mm. Y claro, a mí siempre me habían llevado en coche, me traían los amigos, me llevaban, me montaban en un coche, iba o hacía, pues, o sea, no conducía, ¿no? Entonces, yo lo veía como algo muy lejano. Y cuando por fin me monté en un coche yo solo, sin el examinador o el profesor al lado, ahí sí que noté como, uy, pero se han dado cuenta que me han dado a mí un carnet, a mí, ¿sabes? Y tengo un coche y era como, ay, la hostia, ahora me van a pillar y voy a liarla, ¿no? Pero bueno, por ahora no ha pasado gran cosa. Bueno, alguna ha pasado, pero tampoco Pero no muy... por tu culpa, vamos. Sí, y luego otra, también me pasó
Cuando, por ejemplo, fui a recoger el título de la universidad, aunque yo ya sabía que había aprobado la carrera y todo eso, pero como el título te lo dan con los años o los años, perdón, los meses, pues ahí sí que dije, ay, me dan un título y digo, no se habrán equivocado, se habrán equivocado, saben que es para mí y fui muy rápido de la habitación, me fui como súper rápido, antes de que se arrepientan, digo, antes de que haya un error me voy. Antes de que me lo quiten las manos, ¿no? Sí, creo que ha sido de las dos veces más así. Luego, fíjate, no sé a ti, en algún trabajo, a mí me ha preguntado gente si alguna vez lo he tenido en el trabajo y no, en esto sí que no. En el trabajo sí que no he sentido que no me lo haya merecido o que no crea que esté en un sitio en el que sí que tengo la sensación de que tengo que estar. Y hay a gente a la que sí que le pasa, ¿eh? Más Mm, en el trabajo, ¿no? Puede ser. sí. A mí me pasa, eso sí, sí. Pero, o sea, no es en el momento de estar en el trabajo en sí. Yo también lo vinculo con otra cosa, que es algo que llaman la hora del lobo, la hora de los lobos, que es esta cuestión que está vinculada con el insomnio, en el que te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana ¿Ah? y no puedes volver a dormir porque, ¿no? Te entran como pensamientos de duda y muchas veces son esa duda de, Dios, me van a pillar, que no sé hacer esto, que no tengo ni idea de teatro en mi caso, que no sé cómo hacer las cosas. Es esa angustia que además llega de madrugada y siempre lo vinculo con ese síndrome de la impostora en el que, claro, de repente dices, me van a pillar y no sabes muy bien el qué, porque no es que hayas mentido en nada, pero esa sensación de, en realidad no sirvo para estar allí y la gente no lo está entendiendo y en algún momento me van a pillar. Que ¿En no el sé. teatro te ha pasado esto? ¿En el teatro? Sí, 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 mucho, mucho. Sí, sí, Porque hay todo. que decir que haces teatro, ¿eh? ¿No? Para que también poner en contexto a la gente, estás metida en el teatro, pues bueno, de lleno, ¿no? O sea, hay que De decirlo, lleno. porque a ver si piensan que no lo estás y estás hablando por hablar, claro, por no callar, claro. Eso era, hablar por no que. Sí, estoy metida en el teatro, pero claro, como no estoy en la parte que es visible, es la parte de Sí, detrás, también lleva como claro. a más sensación de impostar, porque además esa parte de detrás de gestión cultural es como tan etéreo todo, pero tú qué has estudiado para estar ahí, ¿no? ¿Cómo has llegado ahí? Mm. Es verdad, esa pregunta es clave. Ujú. ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿No? Es un poco como lo pensamos a veces. Y el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora, ¿tú crees que también, así como lo recibimos, crees que también lo proyectamos a otras personas con preguntas como estas? Yo creo que no, porque no hay nadie que me haya dicho que tenga la sensación de que, o sea, en mi caso, por ejemplo, de que estoy ahí sin tener que estarlo. Pero tú no has dicho nunca, ¿cómo ha llegado ahí esa persona? Ese tío, esa tía. ¿No has pensado nunca eso? ¿Cómo ha llegado ese ahí? Yo sí lo he pensado. ¿Pero crees que esas personas piensan de sí mismos eso? Al Yo creo que contrario, ahora es cuando yo te decía lo del inicio, creo que tienen, es que no sé cómo se llama esto de, es que esto va a parecer que no nos lo hemos preparado nada, como siempre, no nos como preparamos tampoco gran cosa, pero es lo contrario al síndrome del impostor, la mm, persona que a lo mejor no vale para estar en ese puesto y es clarísimo que lo ve todo el mundo, menos esa persona. claro. Eso tiene que tener un nombre, lo voy a buscar mientras, pero ¿crees que hay de eso también? Que hay gente que no... Sí, y que no son conscientes. O sea, claro, creo que porque al final tiene que ver con una cuestión de la autoestima, ¿no? Y del ego, y quien lo tiene por las nubes y se siente súper válido o súper válida para hacer las cosas, no entra en ese estado de duda. Claro. Nunca. Bueno, yo también acabo de decir que yo no lo he sentido nunca en el trabajo y cualquiera que escuche dirá, bueno, y que se... Subidito. A ver, una cosa también son los miedos, ¿eh? Cuando empiezas a hacer algo por primera vez o te expones al público por primera vez o hablas en público o en mi caso, pues si vas a un plató, a un directo o haces un programa determinado por primera vez, siempre esa primera vez da un poquito de vértigo y asusta un poco y coges Mm, un poquito de distancia, pues para coger el impulso, ¿no? Yo sí que creo que hay, a lo mejor, esa sensación de vértigo sí que existe, pero también de seguridad, ¿eh? De, oye, si lo haces, lo haces, ¿no? Si lo vas a hacer, lo haces bien. O se hace bien o no se hace, ¿no? Pero a medias yo también voy por ahí, porque puede ser que nos pase que siempre cuando te ofrecen un trabajo, siempre dicen, o se suele decir, tú lo que te ofrezcan, cógelo, acéptalo, luego ya aprenderás a hacerlo, aunque no mm, sepas. Hombre, a ver, eso tiene también ciertos alfileres, ¿no? También mm. es estar un poco tirado para adelante, que a lo mejor, hombre, no sé, a mí ahora me ofrecen, pues no sé, conducir, pilotar una nave y dices que no, pero dices, no, cógelo por si acaso, ¿no? Pues dices, hombre, salvando distancias, ¿no? Sí.
pero, pero no sé, puede pasar. Claro, hombre, y todo se puede aprender en esta vida. Quiero decir, al final también creo que hay personas que tenemos como esa necesidad de estar constantemente aprendiendo. Lo que pasa es que tienes que partir de una base en la que ya tienes un vínculo con ese puesto que vas a ocupar, ¿no? Aparte de lo que tienes que Mira, aprender. acabo de buscar lo contrario al síndrome del impostor o de impostora. Es el síndrome de Dunning-Kruger y es el síndrome del impostor, que son sesgos cognitivos, pero que implican lo contrario. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Ujú. En ambos casos se produce una distorsión de la percepción de la realidad. Eso es importante, la distorsión de la realidad. Ahí estamos todos de acuerdo. El efecto Dunning-Kruger consiste en que algunas personas creen tener más conocimientos y capacidades de las que realmente tienen. O sea, como que están muy por encima de su capacidad y tienen un concepto de sí mismo muy elevado. Pues sí, sí, conoceremos a algunas personas que están así, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alguna me Hombre, está en sí. la cabeza? Sí. Sí. No hablo de política, tampoco, ¿eh? No quería tampoco mirar a la política de... No hace falta, no hace falta. No, pero muchas veces no has tenido la sensación que ves una película, una serie o lo que sea y dices tú, pero ¿cómo han dado luz verde a esto, no? Y dices, Mm, pues, alguien que está muy tirado para adelante, ¿no? Muy echado para adelante y dice, venga, yo puedo, ¿no? eso es, sí. Oye, ¿y cómo cuando se experimenta la sensación esta del síndrome del impostor o de la impostora, qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Has dicho, ay, que no me pillen, pero ¿por qué crees que te pueden pillar? ¿Qué es lo que te dice, me van a pillar? O sea, habrá un detalle, un detonante, un ejemplo, ¿no? Ay, como se enteren de que hice esto o no hice lo otro, a lo mejor, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza a ti cuando te ha ocurrido? Yo, o sea, no creo que sean cosas concretas de hacer o no hacer, sino la idea de que no estás a la altura para ocupar ese espacio. Porque te haces una idea de lo que tienes, o sea, la persona que tiene que ocupar ese cargo tiene que conocer o saber, ¿no? O desarrollar, y tú no estás ahí. Mm. Es esa idea de yo no tengo suficiente experiencia o conocimientos como es para estar allí, y entonces de repente alguien se va a dar cuenta de eso y va a decir, esta persona no puede estar aquí. Ay, pues yo Está estaba colado. pensando, te he dicho lo de carnet de conducir, pero jo, pues, cuando lo del síndrome del impostor, yo he escuchado a veces testimonios de personas que llevan mucho tiempo en un puesto muy importante y muy competentes, muy hábiles y con una sensación de seguridad de cara al público increíble, como no lo has podido ver nunca. Y luego en privado son súper vulnerables, a veces incluso muy infantiloides, con un discurso muy de autocomplacencia, de tener un sentimiento de culpabilidad, de no merecimiento, ¿no? Y como expuestos a una cuenta atrás que en un momento u otro, en un momento dado les van a pillar. Y aprovechan al máximo ese rendimiento para sacar lo mejor de sí mismos o de sí mismas, ¿no? Y a veces a lo mejor tener esa sensación, oye, se abre una nueva cuestión aquí, a lo mejor tenerlo te hace esforzarte más. Puede ser. Es muy posible. Porque no creo que siempre sea algo que no esté relacionado con la realidad. Es decir, hablando ahora otra vez en el puesto de trabajo, yo cuando empecé a trabajar en la compañía de teatro, que fue con una beca, yo tenía terror de contestar el teléfono. Una de las cosas que yo tenía que hacer era contestar el teléfono para atender tanto a personas interesadas en contratar espectáculos como o a consultas. Mm. Y a mí me daba pavor contestar el teléfono. O sea, era algo que me daba terror. No contestar el mío, imagínate otro. Y contestar en un idioma que no era el mío, que era el catalán. Y yo pasé meses que cada vez que sonaba el teléfono tenía que respirar, o sea, contener ese pánico y poder contestar al teléfono. Cosa que han pasado los años y ahora soy capaz de subirme a un escenario y hacer una presentación y hablar. Entonces, claro, ese terror impostor es, estoy aquí que no soy capaz de hacer esto, pero tengo que poder hacerlo porque si no me van a pillar, ¿no? Entonces te hace superar cosas que si no te expones a ello quizá no lo harías nunca. Puede ser, puede ser. Mira, a mí hace unos años, en 2017, me ofrecieron un trabajo para ir a una empresa que era una agencia de publicidad y productora. Y la verdad que estaba todo ese contenido muy enfocado al branded content, que es, bueno, pues lo que es el contenido dedicado un poco así para que nos entienda la gente hacia las marcas, ¿no? Mm. Y bueno, pues me dieron un puesto guay y hice una serie de entrevistas y entré. Estuve ahí 19 meses currando, súper a gusto, de los sitios donde más a gusto he estado.
Y fue, como digo yo, siempre un periodo de desintoxicación de la televisión, de la inmediatez y todas estas cosas. Y fue muy, muy guay. Bueno, pues cuando entré, sí que es cierto que en las agencias de publicidad siempre a mí me da mucha gracia porque la gente habla en un Spanglish, tío, ¿no? En vez de las llamadas le llaman call, en vez de videollamadas, video call, en vez de reunión, meeting, ¿no? Y tantas cosas, o luego a SAP, ¿no? Es en los correos, as soon as possible, todas estas cosas que decía, pero ¿por qué no hablan bien? ¿Por qué no hablan como tienen que hablar? ¿Sabes? Pero, esto me encantaba. Luego lo he hecho en falta. Bueno, pues cuando surgían muchas acciones de este estilo, pues a mí me entraba mucho pánico, es verdad, hay que decir, ¿no? He dicho antes del trabajo, pero claro, lo relacionaba con el mío. Ahora, esto es un poco más relacionado con otro ámbito. Y decía, ¡buah! Ahí sí que decía, ¿cómo me han cogido aquí? Pero la cantidad de candidatos que hemos pasado y tal, y me han cogido a mí, pero ya saben, pero si yo soy periodista, yo no tengo nada que ver con la publicidad ni con nada. Bueno, tampoco la publicidad en sí, ¿no? Pero el concepto que Mm. nos hicimos en la cabeza fue ese. Y ahora lo veo con mucha risa y con mucho humor, pero sí que tenía en las reuniones estas en las que se hablaba en inglés y bueno, pues claro, yo venía de otro mundo y ahí sí me ha pasado ese síndrome del impostor. Lo que pasa que luego, pues como el trabajo tampoco era tan técnico, sino que era más a veces más emocional, pues si sabes, sabes, ¿no? Y sale para adelante. Joder, y ahí sí que he tenido esa sensación, el síndrome del impostor. Ay, cómo se enteren, ay, cómo me vean, ay, cómo, ¿no? Mandabas un email, ahora que has dicho lo de la llamada, mandabas un email y también había que enviar un email estructurado, con negritas, con subrayados, con tal, y decías, madre mía, ¿no? Todo esto, ¿no? Ay, pues como es tan ordinario a veces todo y sí, 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 joder. Me ha pasado, sí, ahora que lo recordaba, sí, según vayamos hablando, sí. Oye, y luego en lo cotidiano, en el día a día, ¿tú crees que en el día a día, tal cual, literalmente, nos pasa, por ejemplo, en lo que es fuera del trabajo? ¿Tú crees que nos pasa? ¿Nos puede pasar sin darnos cuenta? Supongo que sí, depende de las expectativas que tengas en cada una de esas áreas, ¿no? Siempre construimos como una imagen de lo que se supone que tiene que ser cada una de las cosas, ¿no? O sea, no sé, ser una buena pareja, ser una buena amiga, ser... Y supongo que en frente a esa idealización siempre puedes estar por debajo o poder fracasar, ¿no? Sí, Yo supongo creo que que sí. también, sí, yo creo que también, y además voy a buscarlo ahora, pero es una realidad que queremos a veces llegar y no lo hacemos, es cuando analizamos pues, las cosas muy minuciosamente, muy al detalle, ¿no? Y vas a, por ejemplo, aquí a los factores del síndrome del impostor, ¿no? Pues muchas veces decíamos aquí la baja autoestima, la falta de seguridad personal, las altas expectativas, la autoexigencia. Hablamos de detalles que son, que fíjate, dice que aquí le ocurre más a los hombres que a las mujeres. No sé yo esto, no sé, a estas Eso cosas no sé qué también. decirte. ¿Eh? Que eso no sé qué decirte. No, ponía aquí que era más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bueno, puede pasarle a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí la autoexigencia, ¿no? Hablan aquí de ese punto de la autoexigencia, de la falta de seguridad en uno mismo también, el autoestima, tenerla un poquito pues, por los suelos, ¿no? Pero es muchas veces esa distorsión de la realidad, ¿no? De la percepción un poco de lo que ven nuestros ojos y, bueno, y sentimos y escuchamos y oímos y luego no se asemeja mucho a la realidad muchas veces cuando hacemos el zoom out, ¿no? Y lo vemos un poco más de más arriba, ¿no? Es como el Google Maps, cuando sales un poco y Ujú. esa percepción, ¿no? Muchas veces de la de la seguridad personal. Joder, pues sí que eso afecta mucho, mucho ahora que lo estoy pensando para poder, pues no sé, llevar a cabo una decisión muy, muy crítica, ¿no? El preguntarte y dudar tanto. Sí. Claro, y porque tampoco solemos expresar muchas veces la visión que tenemos sobre los demás en esa en el hecho de cómo se comportan tanto en espacios profesionales como no profesionales. Pocas Mm. veces le dices a una persona, hostia, está muy guay cómo actúas en Sí. este espacio, Mm. cómo gestionas, no sé, el personal o tu área de trabajo. Pocas veces hablamos también de eso. Sí. Muchas veces son más conjeturas de esta persona me ha mirado mal, me ha mirado este correo de esta manera o ha habido este conflicto y ya te haces responsable de eso, ¿no? Mm. Es más Sí, fácil. sí, luego esto ya lo hemos tratado en este espacio nosotros, ¿no? Lo de los vampiros psíquicos que te chupan esa energía vital y que te intentan hacer más pequeñito y que te intentan hacer un poco más, menguarte la moral, ¿no? Y en este aspecto la autoestima pues está ahí. Fíjate, leía también cuando estaba ayer, cuando te comenté para hacer esto de lo del podcast, hablaba el personaje en sí del artículo sobre los actores y las actrices.
que tienen sobre todo muy marcado lo del síndrome del impostor, los actores y actrices, ¿no? A la hora de darles un papel, fíjate cómo se tienen que llenar en ese depósito de seguridad, en el tanque que tenemos todos de seguridad y autoseguridad, cómo lo tienen que ir llenando para no tener, pues de una forma muy marcada, esta sensación de falsedad, ¿no? ¿Cómo crees que se puede llenar ese depósito de autoestima? Ostras, es una gran pregunta. Estaría guay tener una clave para eso. Pero Sí. supongo que es importante. Bueno, ¿cómo lo haces tú al menos? ¿No? Ya. ¿Cómo lo hago yo? Creo que es importante eso, tener a personas a tu alrededor que valoren de una manera real, tampoco sin adular las cosas que haces bien o no, y tener fe también en eso. O sea, intentar dudar lo mínimo posible de las cosas que haces y de las que obtienes un feedback positivo. Pero es imposible no dudar de algo siempre, de lo que hacemos. Es imposible. Sí, pero si tú, vale, tú dudas, pero si desde fuera alguien te ha dicho, bueno, vale, tú lo estás viendo negativo, pero no es así, o sea, aquello que tú ves negativo no depende de ti, ha sido algo de la situación, si tú lo has hecho bien, creer en esa parte, no quedarte en tu percepción negativa, ¿sabes? Sí, claro, claro. Pero es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es muy Sí. complicado. Fíjate, con el paso del tiempo, yo hablo ahora de una experiencia personal. Yo he aprendido mucho a leer entre líneas cuando alguien me dice algo, ¿no? Creo que además esta frase ya la hemos dicho aquí, que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿no? Pues los nombres, volvemos a decir, no tienen nada que ver en este universo, simplemente es el refrán, ¿vale? A lo mejor Juan está escuchando y le ofende y Pedro pues se siente muy halagado, pero no estamos hablando de dos Sí, personas sí, sí. concretas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando se lee entre líneas, te están diciendo muchas veces que me gusta, me encanta, pero te detesto. Entonces, pues como te detesto, me caes mal o lo que sea que usted quiera poner, pues envidia, celos, patologías, lo que usted quiera, vienen ahí mensajes ocultos. Mensajes ocultos, bueno, ocultos. No hablamos del mundo oculto y de esta fascinación por la numerología. No, hablamos de leer entre líneas, ¿no? Que muchas veces cuando alguien está cabreado por alguna razón que no conoces, ahí yo creo que la razón no es el qué, sino el cómo. Las formas tienen una intención, Ya, minarte. ya, pero ese es un mundo que a mí me cuesta tanto entrar que no lo tengo ya en consideración. Sincera, o sea, es algo que se me ¿Pasas? escapa tanto, sí. Sí, sí, porque no lo entiendo. O sea, las cosas que no son directas a mí se me escapan muchísimo. ¿Qué quieres decir que se te escapan? A ver, que cuando alguien tú le ves venir, le ves venir. No, no, eso ¿No le quiere ves decir que venir? no, cuando es algo que es como tan de subterfugio, de indirectas, no soy capaz, no lo suelo leer nada bien y entonces ya no intento percibir esas cosas. Bueno, pues en mi día a día estarías perdida entonces, porque madre Seguro. mía, lo que hay que leer muchos días, o lo que hay que intentar leer y desencriptar, que es un poco más ya jeroglíficos extraños. Y yo sí que creo, mira, cuando hemos hablado antes de lo contrario al síndrome del impostor, bueno, yo ahí veo también un felicianismo enorme. No digo felicidad, digo felicianismo, ser tan feliciano, de pensar que, oye, pues me dan, soy presidente o presidenta de lo que sea, o me ponen de reportera en este programa y dices tú, y tiro para adelante a ver qué pasa, ¿no? Y luego joder, ves los resultados o ves un poco cómo va quedando el asunto y dices, que alguien le diga algo ya, que alguien le diga algo, ¿no? Pero también en parte yo envidio esta actitud, porque es como muy despreocupado por todo. Bueno, pues venga, toma por saco, yo tiro para adelante. Y dices, venga, lo hago, ¿no? Y a mí yo me como más el tarro para estas cosas. Me suele pasar más esto, ¿no? Y normalmente suele ser con una autovaloración súper positiva. Las personas que Vamos, hacen eso, yo eso la admiro. es Seguro que esa admirable. persona, claro, seguro que esa persona no se despierta a las 4 de la mañana pensando que al día siguiente le van a despedir, Pues, ¿sabes? Entonces lo admiro muchísimo. Sí, sí. sí, puede ser, puede ser. Yo también lo veo como que hay que admirar a este tipo de personas, ¿no? Porque, madre mía, qué seguridad en sí misma, o qué desconocimiento, o qué ignorancia, o también que viva la vida todo, ¿no? O sí, bueno, dicen que vivimos una vez, pues a lo mejor es pues, un one shot, pues tiras para adelante y lo que haya, ¿no? Pero me fascina mucho ese laberinto que tenemos a veces, como dices tú, ¿no? ¿Cómo le has llamado? La hora del lobo. Sí, se llama así.
Entre las 3 y las 4 de la mañana se despierta la gente. Dicen que es el momento en el que hay más suicidios y más asesinatos. Y también el insomnio es cuando hace más mella, se supone. Y hay una peli que es La hora del lobo La hora también. del lobo, y ahí es cuando estás en un pensamiento rotonda, ¿no? Que vuelven de Sí, repente los muñequitos de la cabeza despiertos y te empiezan a decir, mañana tienes esto, la semana que viene tal, ¿por qué no has sí, hecho esto hoy? ¿Por qué no lo has contestado así? eso. ¿Por qué no lo has dicho tal? Y si lo hubieras dicho tal, y tú te empiezas a crear realidades paralelas, ¿no? Universos, multiversos, multiuniversos. Todo. Todo lo que ha quedado pendiente, tienes que enviar la nota de prensa, tienes que acordarte de poner esta frase, tienes que enviar aquel mail, tienes que... ¿Y por qué has dicho esto? ¿Y por qué no has dicho lo otro? Te van a pillar, que no sabes escribir esto, que no sabes redactar. Y pasa mucho más de lo que creemos, ¿eh? Joder. Incluso yo creo que nos está ocurriendo a veces esto que le llaman la multitarea, el multitasking, que tienes tantas cosas por hacer, joder, que yo creo que al final ahí la responsabilidad tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Porque si no tuvieses tampoco esa sensación de responsabilidad sobre, ya no sé si el trabajo, ¿eh? Te hablo sobre tu vida en sí. Claro. Igual, yo admiro a esta peña que se levanta a las 11:30 de la mañana o a la 1 y sin ninguna preocupación, despreocupadísimos, despreocupadísimas y no hay ninguna historia. Mira, leía además hace poco que, porque me pasa muchas veces a mí, yo me levanto todos los días con el despertador a las 7:30, casi todos los días, pero para las 7:10, 7:20 ya estoy despierto. Mm, Fíjate. Y claro. hablaba mucho este artículo sobre la responsabilidad de este tema pues, en cuestión, de por qué hay personas incluso que un minuto antes de sonar la alarma están despiertos. Y se le llama una cuestión de responsabilidad. Sí, porque además creo que, no sé si es cosa de nuestra generación, que igual sí o no, no lo sé, pero creo que sentimos como mucha valoración sobre nosotros mismos a partir de la valoración en nuestro trabajo. O sea, La el hecho, validación. eso es, sí. Creo que está como muy vinculado y eso nos hace tener esa gran responsabilidad con respecto a cómo desenvolupas, es decir, Mm, desarrollas tu trabajo y la valoración que existe allí para la valoración que existe sobre tu mm, propia persona, mm. ¿no? O sea que es un poco como la validación externa, que la buscamos en el Sí, trabajo o a través del trabajo. sí, Es como ese episodio de Black Mirror que todo el mundo habla con otra persona y coge el móvil y eso es, le valida, ¿no? Le da 3 estrellas, 4 o 5, ¿no? tal ¿Tú cual. crees que estamos en ese momento? Yo creo que sí. O sea, que ahora es muy fácil traducirlo a esa parte de las redes sociales, pero creo que nuestra generación existe desde el principio, antes de que existiese esa manera de valorar, ¿no? Las notas, el no suspender, el conseguir llegar a la carrera, el pasar de la carrera, conseguir, o Sí. sea, como El había check. como un trazado súper claro de las cosas que tenías que Sí. hacer para ser una persona válida y si no te salías de ese camino que era lo válido, ¿no? Sí. No lo sé, me pillas ahora un poco con eso, pero lo de la no, lo de la validación, ¿no? Es un poco, a ver, para que también nos entendamos un poco todos y todas en este espacio, hablamos un poco como si fuesen los likes, ¿no? Que buscamos diarios, ¿no? No son likes tampoco concretos en sí mismos, o sea, es decir, hay gente que, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿eh? A mí me ha pasado esto, mi intento desintoxicarme también de esta tendencia es el que en las redes sociales buscas una validación con un like, con un compartir, un retweet, un lo que sea, ¿no? Unos comentarios, ¿no? Y ver pues que esa validación te está dando una notoriedad, una popularidad, una propulsión de lo que sea, ¿no? Cuando subes un vídeo tuyo, una foto tuya y crees que eso, pues simplemente por el mero hecho de ser tu trabajo, merece el aplauso y la veneración del resto que te están viendo. Yo creo que eso nos pasa mucho. Y no solo a los periodistas o los comunicadores o la gente de la televisión o de los podcasts o del mundo de las redes sociales. Creo que ya nos hemos contagiado todos y todas de esta sensación de que tenemos que tener ese aplauso constante para sentirnos, no sé si acorde, o sentirnos parte del grupo, o sentirnos inmersos en una masa, en un rebaño, que creo que ahí es donde comenzamos con las inseguridades al compararnos con el resto. Mm. Se maximaliza eso. O sea, siempre ha existido ese miedo, ¿no? El compararte, porque si no te comparabas con los amigos, era con tu hermano, con tu primo, con lo que fuese. Pero con las redes sociales se amplifica eso, ese Sí. megáfono, ¿no? Es ese prisma, de repente hay muchas más cosas con las que compararte y también es mucho más fácil recibir esa recompensa, ¿no? Que es como una droga. Otro like, otro comentario, es como una Sí, validación constante.
Sí, sí, se acentúa muchísimo y es verdad. Y bueno, y qué decir de las personas que, parece esto un poco egomanía y vanidad, pero es verdad, ¿no? De vanitatis, decía, de las personas que trabajamos expuestas al público de alguna forma en un grado, ¿eh? En un grado u otro, otros más que otros. Y a mí me cuenta gente que es infinitamente más vanidosa y ególatra y egocéntrica y egoísta y lo que tú quieras de la media normal que tenemos alrededor. Hablo de gente muy, muy, muy top. Te dicen que no pueden vivir sin esa droga y que han tenido que ir a terapia y que han tenido que incluso desintoxicarse y han tenido que ir a plataformas en las cuales se les está dando lecciones muy duras y muy crudas para, bueno, pues tratar este tema, que es una problemática, ¿eh? Y que al final acaban muchas veces con depresiones de no me quieren, no soy importante, ya no valgo, ya no sirvo, y ahí es cuando comienza un poco ese declive, esa cuesta abajo, que muchas veces luego cuando recuperas un trabajo, recuperas una posición o un estatus, ahí es cuando puede ser que entre en juego el síndrome del impostor, ¿no? Por las Claro. inseguridades. Sí, sí, todo lo que se ha generado antes de que estés allí, Mm. o sea, no se elimina. Esa es la putada que muchas veces pensamos que sí, no pasa el tiempo, te reafirmas o todo es mucho más estable y piensas que has pasado esa etapa, ¿no? Ya soy adulto, soy madura, ya no tengo inseguridades o no en ese grado, hasta que de repente llega algo que te hace flaquear y se abre como esa caja de Pandora en la que vuelve a salir todo aquello y cada vez hay más espacios en los que se puede ver eso Sí, vulnerado, como son las redes sociales, como, bueno, desde el WhatsApp hasta lo que sea. O sea, todo lo que va en el móvil al final acaba teniendo... es un arma, ¿eh? Totalmente, sí, sí. ¿Tú crees que todos y todas tenemos de alguna forma dentro la semilla del síndrome del impostor, de la impostora, más grande, más pequeña, que va a florecer de alguna forma antes que a otros y a otras, pero crees que lo tenemos? Yo creo, o sea, mi experiencia me dice que sí, yo diría que sí. Aunque nos hemos reído un poco haciendo la gracia de que hay gente que tiene bueno, pues está como para arriba, ¿no? Con su Sí. autoestima. Que no se dan ni cuenta que aquí no, no es tu sitio. Pero bueno, pero crees que sí, ¿no? Que de alguna forma todos o Sí. todas lo vamos a sufrir algún día, ¿no? Si no lo hemos sufrido ya. Yo creo que sí, sí, sí. Que Sí. va con el ser humano, diría que sí. ¿Cómo se entrena? Hemos dicho lo de llenar el bidón de gasolina, ¿no? Pero también es cierto que a veces cuando tienes el síndrome del impostor o es un miedo a perder lo que tienes, Mm. hemos dicho que también uno se esfuerza más para que no se le note tanto, ¿no? Para que no se le diga, ¿no? Para que no parezca que está ahí sin necesitarlo, no, sin merecerlo, perdón, quería decir. Ujú. ¿Cómo se entrena esa sensación? Yo, bueno, no lo sé. ¿Cómo se puede entrenar, mejor dicho? ¿Qué harías tú si cuando te ha pasado? ¿Qué fórmulas, qué receta mágica, qué respuesta les damos a quienes nos están escuchando? ¿Qué le hablas a tu audiencia? A ver, Nayara, que además nos tienes que contar que tú trabajas en un podcast y que estás muy a gusto, Sí. que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, en eso pensaba. Bueno, más que un podcast, es una radio comunitaria que además reflexionábamos sobre ello el último 8 de marzo, porque el nombre que le pusimos a esta radio comunitaria fue La Impostora Radio, porque la idea era poder hacer una radio en FM, que todavía no es, pero son multitud de podcasts, y con una intención de hacer un vínculo con el pueblo, donde estamos y demás. Y la idea de ponerle la impostora era porque ninguna de las personas de las que estamos ahí ni somos periodistas, ni hemos estudiado comunicación, ni tenemos ni idea de estar en la técnica para grabar podcast, ni habíamos hecho podcast nunca. Y entonces, claro, sin darnos mucha cuenta, pusimos ese nombre, ¿no? La impostora radio, porque estamos aquí haciendo algo que no tendríamos que hacer. Sí. Pero al final llevamos 2 años, han salido ya 8 podcasts, casi todas las personas que estamos allí sabemos ahora cómo manejar la técnica, cómo subir un podcast, cómo grabar, cómo editar. Y entonces nos parecía curioso que al final, poniéndonoslo como bandera, ¿no? Digamos, bueno, pues somos unas impostoras en esto, vamos a seguir adelante, Mm. fue como un antídoto a quedarnos atrás o no seguir adelante con el proyecto. Es decir, vale, no sabemos, no sabemos lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo, estamos siendo unas impostoras, pero seguimos adelante. Entonces, quizá lo más práctico en esto sea entender por qué te sientes que eres una impostora o un impostor y seguir adelante con ello. O sea, no intentar ocultarlo, no intentar esconderlo, Sí. decir, no, 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 me va muy guay Pero, ser de puta claro, madre. a mí ahora me viene a la cabeza esta famosa
esta famosa frase del intrusismo laboral que se dice, ¿no? Yo muchas veces lo he escuchado, ¿eh? Y en tu Sí. casa y alguna vez lo he escuchado, pero esta tía cómo trabaja en la televisión si no es periodista, o este tío cómo está presentando... ya, es verdad que a lo mejor este gremio o el mundo de la radio, de la comunicación, sufre más que otro, pues el tema del impostor o del intrusismo laboral o de las personas que no están de alguna forma capacitadas o tienen un requerimiento de una carrera, un estudio, una... Bueno, sí, es verdad, es verdad. A ver, yo también creo que hace falta una preparación técnica y luego también hace falta una preparación, yo creo que iba a decir de la vida, ¿no? Pues de valores y de con cosas más concretas y bueno, ¿no? Pues que no puede ir cualquiera por la vida, yo creo, en un medio o en un lugar verificado a soltar lo primero que le dé la gana, aunque ya lo vemos, aunque yo digo no creo que debiera ser así, pero ya lo vemos, ¿no? Y claro, yo por eso creo, yo no, fíjate, hablas de lo de la impostora. Yo no creo que por hacer un podcast o para hacer un podcast tengas o un videoblog tengas que tener un título de nada. Hay maravillosos y maravillosas comunicadoras que no han pasado por una facultad de comunicación en la vida y lo hacen perfectísimamente mejor que gente que tiene una carrera, un máster y lo que tú quieras. Esto es así y es impepinable. Pero por otra parte sí que creo que debe existir un equilibrio de respeto hacia el gremio, de respeto hacia la esfera en la que te mueves para poder entender los códigos, el lenguaje y muchas cosas así. Yo sí que creo que debe existir y es algo que tenemos que hacer hincapié en ello. Y tú también, ¿no? Fíjate, tú estás licenciada en otra movida muy diferente a esta y, sin embargo estás inmersa en un montón de podcasts y lo haces fantástico y tienes una capacidad comunicativa increíble. Pero es verdad que no tienes, pero no tiene nada que ver. Ujú. Ahora bien, cuando hablamos de lugares homologados y metemos a un cualquiera a hacer algo pues importante, no sé, a mí se me ocurre. Yo no veo presentando el telediario o el teleberri a una persona que no tenga la carrera. Pues no, me cuesta mucho y si eso ocurre un día, pues yo me rebelaré, porque me parecería muy feo. Ahí sí. Y ahí sí que esa persona a lo mejor que acepta un curro sin tener esa capacidad no tiene, sí que tiene el síndrome del impostor o de la impostora. Eso sí. Mm, Claro, pero es como lo que decías tú, creo que hay ámbitos en los que se entiende más que en otros que eso suceda, ¿no? Que entre una persona que no está preparada o no Mm, y que mm. no se le juzgue. Creo que al final está también ahí el riesgo, porque acabas devaluando esa profesión pensando que cualquier persona puede acabar entrando allí sin Eso tener es. una formación previa. No es lo ¿Y mismo en tu hacer mundo un existe? podcast por tu cuenta que estar en la SER con un programa de radio, no sé, en un horario en el que además se supone que estás dando una opinión, no quiero decir política, No, pero pero eres, sí, pero que eres líder de opinión, ¿no? Creas que estás generando una opinión, una corriente de opinión, ¿no? Hombre, a ver, has nombrado una radio, la nombras tú, la cadena SER, la bueno, nombro yo ahora también, por decir, ahí no todo el mundo es periodista, no pasa nada, es una empresa privada también. Quizás yo lo voy llevando a un ámbito más a lo público, ¿no? A una televisión, a un medio público. Quizás ahí es más sangrante. También existe, mira, no sé si has visto una serie que se llama The Newsreader, que es maravillosa, está en varias plataformas. Es una serie australiana mm, sobre el funcionamiento de una televisión, creo que es pública, no lo deja muy claro, creo, o no me acuerdo, sobre cómo funcionaba la televisión en los años 80, finales de los 80, en el segundo lustro, ¿no? Del 85 para hacia adelante. Pues, y ahí, por ejemplo, hay la inclusión, no quiero hacer mucho spoiler, pero está la inclusión en ese medio, creo que es público, es que no lo tengo muy claro, ¿eh? De un humorista dentro de un espacio de noticias, tipo lo que hoy puede ser el intermedio, sin llegar a ser el intermedio, aunque es verdad ujú, que el intermedio se emite en una televisión privada y es maravilloso y al que le encante, pues eso, que tiene una función que es la que tiene, que es la de entretener, pero también infoentretiene, ¿no? Que se dice. Y ahí, sin embargo, pues a esta persona yo sí que creo que en un momento dado en esa serie, en el capítulo X, le ocurre que siente ese hormigueo del síndrome del impostor, de, ay, yo soy humorista y sin embargo estoy haciendo esto con dos profesionales de una talla brutal, ¿no? Y ahí va, es como, me pesa, ¿no? Y claro. ocurre, sí, sí. En este gremio. Yo no sé en el tuyo, te preguntaba si ha ocurrido, ¿no? Tú eres del mundo del arte
y que, pues bueno, ahí es tan amplio este mundo, pero lo habrás podido notar, que haya compañeros y compañeras o que igual no les quieres ni siquiera llamar así, compañeros y compañeras, ¿no? Pero que están metidos y metidas, joder, dices tu madre mía, que cómo pueden estar aquí exponiendo, vendiendo, no lo sé, ¿no? Y nadie les dice nada. Ah, bueno, es que claro, en el mundo del arte, sí, el arte gráfico, la pintura y demás, es que no se presupone que tengas que tener una formación para poder ser un artista. Y tampoco y tampoco yo tengo claro si es necesario o no. Es decir, es necesario para tener una visión global sobre lo que significa el arte, sí, o para tener unas bases, pero no tanto para un control pictórico, por ejemplo, Sí. ¿no? De técnicas. Entonces siempre es como difícil en estos ámbitos del arte llegar a... Por ejemplo, en el teatro sí que parece que hay más unanimidad en el que tienes que tener una formación, ¿no? Para ser un actor profesional o es más fácil que puedas llegar a desarrollarlo, porque además Sí. se lo han currado bastante en los últimos años para tener esa formación muy categorizada y lo que implica. Sí, pero también es un mundo de la interpretación que se habla mucho de los famosos diamantes en bruto, que son Sí. personas que tienen algo que no se sabe muy bien qué es, pero que tienen algo que ves que tienen algo que no tienen muy pulidas esas habilidades y que a lo mejor se ponen delante de una pantalla o sobre las tablas de un escenario en el teatro y lo petan porque tienen un magnetismo que te atrae tanto que no sabes por qué. Y a lo mejor personas con una formación y un trabajo y una constancia y una disciplina y un día a día no lo consiguen tener nunca. Ojo, esto creo que es extrapolable a muchos gremios y muchas profesiones, ¿eh? Pero yo creo que en el mundo de la interpretación, además que tú lo conoces muy bien, creo que esto es algo que es muy notorio, que ocurre mucho. Ocurre, pero creo que también se hace una mística bastante importante sobre eso, como también se hace una mística sobre los pintores que al final estaban trastocados y, no sé, como esa idea del artista loco, ¿no? Como el científico loco, creo que también hay una mística muy importante sobre, que no digo que que no suceda, hay actores que son impresionantes, que no han tenido una formación reglada, que se basan más en su propia manera de ser delante de una cámara o en un escenario. Pero claro, suelen salir, o sea, los que se conocen son aquellos que se han hecho famosos y sabemos en las entrevistas que lo dicen. El resto, que sí que han tenido una formación reglada, no lo dicen. No sé si me explico. O sea, los que se conocen son los 4 o 5 que han llegado hasta allí y sí, porque les ha sucedido, tenían esa virtud, por decirlo así, y han tenido la suerte de llegar, pero el resto sí que han tenido que pasar por una formación porque es una cosa como muy seria, o sea, te tienes que parar muchísimo y tener muchísimas herramientas para poder enfrentarte a un escenario o a una cámara para Y interpretar. luego también, yo creo que hemos hablado de esta frase que voy a decir ahora a continuación, pero hay una que a mí, como dicen los argentinos, me rompe las pelotas, pero muchísimo, y es la de esto lo puede hacer cualquiera, Uy, ¿verdad? No sé si lo hablamos en el anterior programa o ha salido en otros anteriores, pero esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cuando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que oyes, esto lo puede hacer, es como, ya estoy pensando en ejemplos, ya me estoy haciendo ya, ¿no? El torbellino mental. Es verdad que la de esto lo puede hacer cualquiera, ahí, sin embargo, entraría si hablamos esa dualidad, entraría en el de que no es el síndrome del impostor, sino en el en el contrario, otro. ¿verdad? No, yo me tiro para adelante, me tiro a la piscina, ¿no? No hay agua. Esto también, tela, ¿eh? Tela. Sí, pero es como muy comentario de cuñado, ¿no? Que se considera. Esto lo pinta mi sobrino hace muy buenos chistes, ¿no? Te puede contar un monólogo de humor. Bueno, mi sobrino lleva muy bien el Twitter y las redes sociales y te lo hace ahora, ¿no? Y dices tú, joder, y la gente que estudia Community Manager o tiene una carrera en marketing, bueno, una carrera, perdón, unos estudios en marketing digital o lo que sea que tenga una formación, joder, que es importante y dices, bueno, ¿sabes? Es que, y en fin, yo esto lo he hablado con muchas personas, pero lo de las redes sociales, mira, empresas, organismos, federaciones, clubes, gente que cree que sabe, porque como tiene la aplicación y ha puesto 4 tweets, cree que sabe realmente cómo funciona. Y luego dices tú, hombre, que la comunicación en estos aspectos es tan clave, ¿no? Y hay unos ridículos, hay unos ridículos. Mira, en el mundo del deporte y los clubes deportivos, de élite, semiélite o, bueno, que están un poco en ese mundo, hay unos ridículos increíbles o incluso en empresas
que son punteras en sus sectores, ves y dices, ¿no? Pero claro, se lo dan a... No, pero es que pues se lo damos a Joselito o a Mari Carmen, ¿no? O al primo de tal, que como lo hacen, pues como tienen... Va, como es muy moderno, ¿no? Pues ahí y te lo hacen y te lo cobran y te lo facturan, ¿eh? Esto también, vaya, Claro. el rostro de cemento armado que hay que tener luego para cobrar esto, tela, ¿eh? A mí ahí, mira, a mí ahí sí que me molesta. A mí, o me molesta, ahí es cuando... A mí me han ofrecido cosas que digo, no, no, yo no estoy capacitado. Yo ahí sí que digo, distancia, no, 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 no puedo. Y no lo hago, ¿eh? Vamos, podría cobrarlo, ¿eh? Y pegar el atraco. Mm. Pero esa sensación de estar atracando. Y hay gente que no tiene esa sensación de atraco. Mira, ya... Esto también es el síndrome del impostor y lo contrario, ¿no? Joder, esta hostia esto. Es que salen cosas, ¿verdad? Es increíble. Joder. Sí, pero en esto de las redes, yo recuerdo hace como 3 o 4 años, a raíz de una convocatoria de la Red de Teatros Alternativos de España, se hizo por primera vez un encuentro de las personas que estábamos dentro de las salas de la Red de Teatros Alternativos en la comunicación. No se había hecho nunca. Y entonces nos juntamos todos en un castillo en Madrid y eran 3 días de jornadas para diferentes talleres y también pues encontrarnos, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta, uno, que todas las personas que íbamos a comunicación en las salas en ese momento de la red de teatros éramos mujeres, que la formación que habíamos tenido pues era dispar, había gente que sí que venía de periodismo, pero gente que venía de bellas artes como yo, y de gestión de patrimonio después, bueno, de Mm. múltiples cosas, y que todas considerábamos que no teníamos la formación necesaria para hacer aquello que estábamos haciendo, pero que llevábamos más de 5, 6, 7 años llevando las redes, teníamos un montón de conocimiento de cómo funcionaba aquello y nos pasábamos un montón de información en realidad, de cómo funcionaba también la gestión de públicos, porque no únicamente te dedicas a la comunicación en redes, sino que Claro, manejas la gestión de públicos, claro. manejas un montón de cosas más, ¿no? Y entiendes el sector. Y claro, nos dimos cuenta que además es un trabajo que se hace como muy aislado, porque siempre estás en una entidad, pero la persona que lleva comunicación es una Ujú. y no está no se relaciona con otras personas que hacen lo mismo. Y nos dimos cuenta que al final los miedos que teníamos todas eran los mismos. De, no, en realidad no sé lo que estoy haciendo, pero veías cómo funcionaban las redes de ese espacio y dices, coño, pues está yendo bien, ¿no? Y el manejo que tenía esa persona del control de cómo era el público en su zona también era Sí. súper óptimo. Y entonces ves que, uno, entre el intrusismo que existe, que tampoco hay una formación concreta, que al final también la percepción generalizada es que cualquiera puede hacerlo, porque las personas que llegan a mucha gente parecen como niñatos que se hacen vídeos, que no es así, no entienden que hay muchas horas detrás de aquello que se cuelga, una planificación, un calendario, entender el contenido que muestras, por qué lo muestras, cómo lo muestras. Bueno, que hay como socialmente una idea como muy preconcebida de que es algo muy banal, pero que se consume mucho. Mm. Sí, amén, no puedo decir que no, o sea, totalmente de acuerdo, y es que es así, lo veo muy así. Pero es verdad que ocurre mucho en sectores de los que ya hemos hablado, ¿no? Yo no me veo, por ejemplo, a alguien que diga que quiere jugar a ser arquitecto y te construye un polideportivo, o alguien que quiera jugar a los médicos y dice, no, tranquilo, que te quito yo ese quiste. No, no lo Ya. veo, no lo veo, ¿pero por qué? Pues porque también existe desde la idea de la sociedad más, una idea muy preconcebida de que esto pues, es más serio, esto es un poco pues más grande y que no podemos pues afrontarlo y eso yo creo que muchas veces nos perjudica como sociedad y que no nos hacemos un favor, ¿no? Y esto lo estamos viendo. Mira, un vídeo en redes sociales, en Instagram, en TikTok, yo veo contenidos espectaculares de personas que yo creo que ni siquiera tienen una carrera, o sea, que son adolescentes o posadolescentes que están no sé dónde pueden estar, pero vamos, que no creo que estén en un punto en el que han desarrollado un estudio pues para poder llevar a cabo esa acción comunicativa, que es un tweet, un vídeo, un reel o un contenido en TikTok, ¿no? Por hablar algo muy sofisticado. Vídeos que tienen transiciones, músicas, golpes de audio, subtítulos, brillo increíble, incluso ya dentro de lo que es la técnica. Pero si vas al contenido, incluso también es atractivo. Mm. Y son personas, la mayoría de ellas, que han tenido un autoconocimiento, ¿no? Que han sido, pues, autodidactas. Y en esto, por ejemplo, sí que creo que podemos abrir el abanico para poder hablar de una profesión o de un puesto de trabajo que sí, que yo compro esa idea de que hay gente que es muy buena y a lo mejor pues estudió la D
y hace unos reels maravillosos. Sí, yo compro todo eso. Es decir, no hay unas normas, yo no pondría como líneas rojas ni esto es así, punto y tal y cual, sino todo es estudiable y todo es verificable, ¿no? Y hoy en día una carrera como la nuestra, en ciertos aspectos no te da tampoco una seguridad y una fiabilidad para verificar el contenido, ¿no? Pero sí que creo que en ciertos momentos hay empresas como pueden ser pues, productoras, agencias de comunicación, agencias de representación, que todavía a día de hoy mantienen un control creativo, creo que homologado o con un poder de seguridad que alguien autodidacta random no lo puede tener. Voy a dejarlo un poco más así, ¿no? Como un poco más abierta la puerta. O sea, no quiero cerrar una puerta ni dar un portazo, pero sí que no la quiero dejar entreabierta, ¿no? Como que es una gama de colores muy amplia, ¿no? Lo que hay para esto, ¿no? Y sobre todo, pues mucha gente dirá, bueno, pues el peor ejemplo es esto, ¿no? Que tú misma, Nayara, dices, tú, yo tengo una emisión en un podcast que se me llama La Impostora porque yo me siento como tal. Bueno, es una forma también metafórica, ¿no? De explicar una situación, pero luego, claro, lo llevas a un extremo de la vida real y tú dices, coño, esto ya no es así, no es así, esto es una cosa más seria. Y por eso creo que es importante, cuando hablamos, recapitulando de lo que significa el síndrome del impostor, es, pues, cuando hablamos ya, pues, no lo sé, de un puesto de trabajo, de algo ya muy grave, incluso, fíjate, no lo hemos hablado, porque estamos divagando mucho sobre la marcha, pero hay padres y madres que se sienten impostores e impostoras, que no se sienten padres y madres. Esto ocurre. Sí, sí, claro. Y ocurre más de lo que sabemos, porque no se suele explicar. Pero sí, ejercer ese. Es que, claro, estás de repente en un rol de pronto, Ujú, que no hay una preparación, es una cuestión natural que se presupone que tú vas a desarrollar unos afectos y unos instintos que no siempre llegan de esa manera, como se ujú, supone que tienen que llegar. ujú. Claro, sí, sí. Y en eso sí que hay mucha responsabilidad, porque tienes una criatura de la que eres responsable. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, el síndrome del impostor o impostora con la paternidad, con la maternidad, Qué en el mundo heavy. de la natalidad es muy heavy, es muy heavy, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que hay casos, vamos, que no he leído concretamente ahora, te puedo decir uno, pero seguro que esto está dentro de estos parámetros. Estoy convencido que habrá, y pongo un ejemplo muy tonto, pero entiéndase bien, una madre que pare y que ha tenido, como mucha gente puede pensar, 9 meses para pensárselo de ser madre, pero como tú dices, de la noche a la mañana existe un concepto de responsabilidad nuevo, muy acentuado, que es para toda la vida encima y que, claro, la digestión no es fácil. Vuelvo a decir, también con un padre puede ocurrir lo mismo. Sí que es cierto que en el estado de la gestación el padre pues, es lo que no dispone de ella, pero o la sufre o lo que quiera poner cada uno ahí. Pero es verdad que claro, el síndrome del impostor, ¿no? Ya seré yo buen padre, ya seré yo buena madre, pero una vez, digamos, estando en el proceso, ¿no? Porque igual en la previa, en el embarazo, pues no sé si hay gente, o sí, me imagino que se pueden plantear estas preguntas, pero hasta un nivel. Pero claro, cuando ya echa a correr el partido, que es el minuto uno del parto y además hacia adelante, yo creo que aquí esto puede existir. Claro, lo estábamos llevando, Nayara, a un punto de lo que es el mundo laboral o de ya incluso en ya el chascarrillo, ¿no? Del día a día. Pero es que esto también ocurre en la familia. Claro. Y no solamente cuando acaba de nacer o cuando de repente pues tiene que ir al cole o cuando empiezan a ver los primeros conflictos o de cómo le explico yo ahora porque empieza a tener deseos sexuales o empieza a ver cosas que le explico, cómo ejerzo yo esa maternidad o paternidad en ese momento. Pero que además son cosas que no sé si hasta ahora se compartían. Claro, nosotros empezamos a conocer porque tienes a personas a tu alrededor que tienen hijos y que se enfrentan a eso. Pero claro, tú no recuerdas a tus padres que se planteasen esas dudas, pero me imagino que también las debían de tener, porque no existe a qué te agarras para saber exactamente qué es lo óptimo para tener que enseñar a esa persona. Y son dudas humanas. Claro, y que además no hay una verdad absoluta. O sea, puedes enseñar una cosa como la otra y puede salir bien o mal. Exactamente igual, con un Me camino u decía otro. el otro día un compañero en el Euskaltegui, en clase, que ha sido padre, creo que ya mismo, pero ya era padre anteriormente, y decía que, claro, un niño, una niña recién nacido es un folio en blanco. Y que qué bonito es el folio en blanco, pero claro, que el folio en blanco hay que ir escribiéndolo, pintándolo,
decorándolo, bueno, pues lo que quiera cada uno, ¿no? Escribiendo ese libro, ¿no? En blanco y claro, cuando los ves tienen tan poca contaminación externa, por no decir ninguna, casi igual auditiva, sensorial, incluso no lo sé si dentro con la placenta, etcétera, pues puede haber ya incluso mundos sensitivos de sabores y demás y mil cosas, ¿no? Hay mil estudios que yo como ignorante desconozco, pero claro, cuando nacemos, a partir de ahí es o para allá o por aquí o no, o para arriba o no, es decir, creo que ahí esto ocurre. Y cuando hablamos del sentimiento este, del síndrome del impostor o impostora, como padre o como madre, a lo mejor los hijos y las hijas también lo podemos llegar a desarrollar, creo que no al inicio, pero sí con mucho tiempo. No sé si la pregunta es hacerse soy buen hijo o buena hija, pero sí si has estado a la altura o si estás en el lugar en el que te corresponde, o incluso, fíjate, ¿no? De embarazos no deseados que luego acaban naciendo no deseados, me refiero, pues bueno, pues sí, tal como su propio nombre lo dice, ¿no? Que pues yo escuchaba al hijo de una celebrity decir que él era fruto de una noche de pasión y una botella de whisky, ¿no? Y ha estado 60 años en terapia porque creía que no tenía que haber nacido, porque sentía que él no tenía que pertenecer a este mundo, que no lograba buscar un encaje, ¿no? Y luego, a partir de aquí, vienen ciertas degradaciones, ciertos consumos, ciertas bueno, pues, abusos pues, de sustancias y de demás. Muchas veces ocurre, pues se recurre al alcohol, a la droga, por no encontrar un sitio en el cual tampoco sientes que perteneces porque hay, creo yo, esto es ya una reflexión mía, una sensación de síndrome del impostor. Puede ser. Supongo que en cierta manera sí. Mira, hablando de lo del podcast, hicimos un programa, bueno, 3 programas de hecho sobre Patricia Highsmith, escritora de la que después se han hecho películas de casi todas sus novelas, que ya le pasó eso. Su madre además le repetía reiteradamente que intentó abortarle 2 veces, tomando aguarrás y después creo que a través de golpe, bueno, que no era una hija deseada. Claro, la búsqueda sobre la propia identidad a partir de ese hecho ya desde que naces, ¿no? Y que es algo que te repiten después, ya a partir del vínculo que puedes tener con tu madre, que es la referencia, y la propia autoconsciencia de tu existencia, tiene que ser terrible. De impostora, de existir en esa vida, o sea, desde los primeros pasos, ¿no? Y primeros vínculos. Tiene que ser terrible, sí. Oye, pues para no habernos preparado gran cosa, hemos divagado bien, hemos hecho una buena reflexión, ¿no? A nuestra manera, hemos empezado con muchos palos que había que tocar, pero fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con el síndrome del impostor. Es que es muy complicado, ¿eh? Muchas veces tener que cuando vas a lo técnico, no soltar una chapa enlatada, pero bueno, pues yo creo que se ha entendido un poquito algo más con este tipo de reflexiones, más divagaciones, ¿no? Y prometemos que no hay alcohol de por medio, estamos aquí a agua o Agua, sí, líquido sí. transparente que está en un vaso No es transparente. vodka, no es vodka. Podría ser otro día. Pero creo que ha quedado claro, ¿no, Nayara? Lo de que es el síndrome del impostor, de la impostora, en el mundo laboral, en la calle, en el ocio, en el hobby, en la familia, en la maternidad, paternidad. Sí, yo creo que en las amistades también puede ocurrir, puede darse, seguramente sí. Pero creo que es un fenómeno que, como bien comentamos en esta serie de podcasts que empezamos a hacer tú y yo hace un tiempo, dentro de los tabúes de las patitas cortas de nuestra generación millennial, esto existe. Igual existe más incluso que en la de nuestros padres y madres. Y abuelos y abuelas, ni qué decir, ¿no? Pero creo que es más propio de lo nuestro. Yo creo que sí, porque le damos más al coco, ¿no? Porque al final, antes estaba mucho eso de un trabajo para toda la vida. Ahora ya, bueno, pues ya tal, que diría aquel, ¿no? Pero creo que sí, que por eso a veces nos comemos más la cabeza. Yo me quedo con un concepto, el tuyo, el de las horas del lobo. Hora del lobo, me la voy a La quedar, hora sí. del lobo, sí. La hora del lobo, sí, me la voy a quedar, porque creo que además yo le llamaba un poco el pensamiento rotonda, el estar ahí, pum, 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 dale que te pego, ¿no? Me acordaré ahora de ti, cuando llegues a... porque nos llega a todo el mundo ese momento de la hora, no todos los días, pero nos llega Sí, por y desgracia. vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Terrible, angustioso. Lo mejor es irse al sofá y leer. Y leer, sí. No abrir el Sí. móvil. A mí me pasa mucho que estoy viendo una serie y me duermo, me voy a la cama y luego estoy así 3 horas más y no puedo dormir, ¿no? Es lo que hay. Deberíamos teletransportarnos a veces del sofá a la cama sin darnos cuenta. Y Tener ya una, está. una función programada, por favor, que la inventen ya, porque si no es un coñazo.
Oye, Nayara, pues un placer. A ver si pronto hacemos otro y con más tabúes y palabras claves de estas de los millennials, ¿no? Yo creo que no. Claro. Sí, No sí, sé da para si mucho. tienes algo en mente, yo no. Por ahora tengo que pensar algo. No habrá Igual que se te ocurre. pensarlo. Sí, Saldrá, sí, ¿no? Saldrá. seguro. Seguro que Bueno, sale. nos vemos en la siguiente. Chao.